Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Carlos, pues al final todo llega y aquí está la videocrítica, la carta de Los Intocables de Eliot Ness. Antes que nada, recordar que esto es una crítica, un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión también, y que, bueno, pues es un mensual con mucho contenido de coleccionable, como por ejemplo aquí, este artículo que tenemos de los romanos, que estamos haciendo en un recorrido de historia a través del cine, pero que tenéis entrevistas también, pósters, fichas coleccionables, etcétera. Podéis conseguirla en el kiosco y por supuesto también podéis pedirla a la dirección que tenemos aquí. Y avisar simplemente que este es un vídeo con spoiler, porque vamos a hablar de una película, Carlos, que tú ya habrás visto. De hecho, con el tiempo que tardé en hacer la crítica la habrás visto 3 veces, o sea que sé que me enfrento a un tipo que puede tener un visionado bastante amplio de la película de la que vamos a hablar, y además es un vídeo pues no solo con spoilers, sino al cual le podéis dar like si os gusta y podéis suscribiros al canal, de la revista Acción Cine. Y vamos a hablar de Los Intocables de Eliot Ness. Hay varias cosas que destacar en la película. Evidentemente yo no creo que vaya a descubrir nada nuevo sobre esta película, que es un clásico. A mí me parece de una de las películas más significativas de los años 80, porque cuando se habla de los años 80 se suelen caer en las películas más habituales, pues Regreso al Futuro, Gremlins, Indiana Jones, Star Wars, los episodios de los años 80, porque Star Wars ya sabemos que arrancó en los 70, etcétera. Pero para no enrollarme mucho, digamos que creo que de las películas de Brian De Palma, yo diría que es de las dos más significativas de los 80. Hablamos de los 80, de la década de los 80, una década en la que también tiene otra película para mí bastante significativa, y que sin embargo es como la otra cara de lo que vamos a hablar hoy aquí, de Los Intocables de Eliot Ness, que es concretamente El Precio del Poder. El Precio del Poder es más temprana en la década, de 1983, estaba mirando aquí la chuleta. El Precio del Poder es una película que es un remake de Scarface, del clásico Scarface, que también tenéis videocrítica a la carta de ese clásico en estos vídeos de la revista Acción, hecha por mí, y del clásico original. Y también hay una del Precio del Poder, o sea que tenemos ya casi una trilogía aquí montada, Carlos, con Los Intocables de Eliot Ness, Scarface y El Precio del Poder. Scarface, El Terror de Lampa, que es la película, digamos, clásica del cine de gángster de los años 30 y demás. Y como digo, hay muchas diferencias, esto es una obviedad, entre Scarface y Los Intocables de Eliot Ness, pero hay un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? A mí me parece que es un punto en común con el que quiero destacar, con el que quiero iniciar este comentario, porque me parece que es un punto significativo, que además de alguna manera subrayó Quentin Tarantino en su libro sobre cine. Su libro sobre cine, que creo que lo tengo por aquí, que es este de por aquí, Meditaciones de cine de Quentin Tarantino. Bien, pues en su libro, Quentin Tarantino de alguna manera explica, sin tampoco profundizar mucho, pero explica cómo hay una diferencia entre Brian De Palma y otros directores estadounidenses de su misma generación. Según la cual, pues mientras que gente como Scorsese, de su misma generación o de generaciones cercanas, gente como Scorsese, Coppola, entre los grandes, entre los mayores, por decirlo así, y gente como Spielberg, ya de otra hornada, por decirlo así. En cuanto a edad, pues Spielberg y de alguna manera también podríamos meter en ese saco a Lucas. Frente a estos directores de estas generaciones, Brian De Palma, que es un contemporáneo de las mismas, él se diferencia porque no tiene un ejercicio de cinefilia
apasionada, activa, sino que su cinefilia va por otro camino. Y de alguna manera se podría decir, y aquí ya son comentarios míos y no de Tarantino, ¿vale? Se podría decir, viendo Los Intocables de Elliot Ness, viendo El Precio del Poder, cómo, para empezar, resulta más difícil registrar, no digo imposible, no digo imposible, en absoluto. Yo creo que Brian De Palma sí es un autor, un director-autor, pero resulta más difícil registrar o localizar así a primera vista estilemas que definan su obra de una manera redundante y absolutamente personal. Él va cambiando, es un director, sería, y quiero utilizar este término, Carlos, con mucho cuidado, sería lo más parecido que había en esas generaciones de cinéfilos que alcanzan el poder como creadores en Hollywood, sería lo más parecido que habría a lo que en el Hollywood clásico se denominaba un director artesano o un director de encargo. Sin que nada de esto, estos términos que se han utilizado frecuentemente como peyorativos, a mí me parece que no deben de serlo. Ocurre que hay una gradación distinta entre la intensidad con la que viven su cinefilia todos estos directores que he comentado, ese apasionamiento por el cine, y la manera un tanto más práctica, incluso me atrevería a decir que distante, con la que vive su cinefilia Brian De Palma. Que por otra parte hay que decir que no es la misma en todas las circunstancias. Por ejemplo, yo creo que la cinefilia de Brian De Palma está mucho expresada de una manera mucho más intensa en películas como Vestida para matar, una trilogía de Brian De Palma, Vestida para matar, Impacto y Doble cuerpo. Creo que hay la cinefilia de Brian De Palma por la vertiente Hitchcock, está más intensa. Y es una cinefilia que además nos remonta a sus principios como director. En sus principios como director los tenemos en Fascinación, 1976, Hermanas, 1972, donde volvemos a ver que hay una especie de cinefilia como más intensa en el director, derivada hacia las propuestas de Alfred Hitchcock. Pero ocurre que Brian De Palma tiene también en estas otras películas que estamos hablando, es como si cambiara de territorio cinéfilo y se condujera hacia el territorio de cinefilia frente a Howard Hawks. Y es muy interesante porque cuando Brian De Palma aborda esta otra fase de su filmografía más cercana a Howard Hawks, donde podemos encontrar Los Intocables y podemos encontrar El Precio del Poder, que como digo son películas, todas ellas, todas las que he citado son distintas entre sí. Es un rasgo que a mí me gusta en un director, que sus películas sean diferentes, distintas, aunque mantenga, como digo, ciertos estilemas autorales, pero que sus películas siempre ofrezcan algo distinto. La diferencia, la sorpresa, creo que el cine tiene que sorprender. Creo que mucho de lo que está pasando hoy en día, de por qué nos sentimos defraudados frente a algunas películas y demás, es simple y llanamente porque no sorprenden absolutamente nada. Nos pueden distraer, no entretener. Creo que hay un matiz ahí que habría que mirar, o sea, que habría que destacar. No es lo mismo mirar que ver, y no es lo mismo distraer que entretener. Para mí entretener tiene que estar en letras mayúsculas, y incluso diría que entre admiraciones. Creo que es un logro del cine. Pero las películas te pueden distraer, o sea, estás viéndolas allí muy cerca de la experiencia que tienen las ovejas cuando ven pasar el tren, por ejemplo. Estás distraído, ves pasar el tren, como una oveja, pero realmente no estás participando activamente de lo que está pasando en la pantalla. No estás entretenido realmente con lo que está ocurriendo allí. Y creo que la capacidad, el poder de entretener el cine es fundamental. Y es uno de los grandes logros del cine, como arte de masas. Y a pesar de eso, pues muchas veces parece que el cine que simplemente entretiene sea algo como ligeramente inferior al cine que te pone a reflexionar y todo esto. No necesariamente. Digamos que son deportes distintos a lo mejor. Digamos que a lo mejor estamos hablando de fútbol y baloncesto. Pero en cualquier caso, la capacidad del cine para entretener es fundamental. Y dentro de esta dinámica, evidentemente Hitchcock y Howard Hawks, dos referentes en la obra de Brian De Palma, son dos directores que son capaces de entretener y que ponen el entretenimiento
por delante de las intenciones de crear reflexión en los espectadores. O sea que en ese sentido todo es coherente en De Palma. Pero hay una cosa, un matiz que creo que es interesante, que es precisamente este: cómo pareciera que la cinefilia más intensa de Palma se va apagando a medida que se aleja del territorio Hitchcock, más oscuro, más ambiguo, y se acerca al territorio Howard Hawks, más brillante, más luminoso, más optimista. Las películas Hitchcock, las películas fase Hitchcock que he citado de Brian De Palma son más pesimistas, y que no al perder, sino al distanciarse de esa cinefilia inicial que explorara y que expresara en sus arranques, en sus comienzos, Brian De Palma encuentra un equilibrio de tipo súper eficaz a la hora de entretener. Y lo hace con las claves de lo que eran estos directores, a los que después la propia política de los autores formulada por François Truffaut en el Cahiers du Cinéma a mediados de los años 50, pues reivindican como autores, para mí legítimamente. Pero otra cosa es el concepto que tenga Truffaut de los autores, del cine como una obra en la que el autor es el director. Eso lo podemos discutir, pero ese es otro vídeo, por decirlo así. Pero porque el cine es un trabajo de equipo, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que quiero decir, cuando digo director artesano, cuando digo director de encargo, lo estoy haciendo en un tono de positividad que habitualmente no se le otorgan a estos términos. Pero es que tenemos que empezar a cambiar de alguna forma nuestras intenciones con las palabras y con el lenguaje. Si queremos de alguna manera cambiar o hacer evolucionar nuestra sociedad, evidentemente el lenguaje es una clave. Y yo creo que ya basta de segregar, de meter a la gente en cajoncitos, de etiquetar y demás. Un director de encargo, un director artesano, puede tener claves de autoría, aunque no sean dominantes, o tan dominantes, mejor dicho, en su cine, como el que puedan tener el cine de otros directores, como los que he citado al principio. Entonces, para mí, me parece perfectamente honorable, interesante, estimulante y positivo esta especie de, yo no lo llamaría frialdad, pero sí distanciamiento más equilibrado, que casi me recuerda que el cine de Howard Hawks se definía, entre otras cosas, dentro de sus características, podríamos llamar autorales, por tener una tendencia a poner la cámara a la altura de los ojos. Hablamos de distancia, de equilibrio en la composición. Hablamos de qué posición ocupa el espectador frente a la película, y la posición que ocupa el espectador frente a la película, a películas de Howard Hawks, y también a estas películas que estamos hablando de Brian De Palma, es una posición de equilibrio, de, yo no diría que distanciamiento, pero sí que hablaría de, digamos, contemplación intelectualmente más bien pasiva de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué quiere decir esto? No somos un espectador activado, no somos un espectador al cual se le están lanzando pelotas desde la pantalla para que de alguna manera las vaya organizando y las vaya pillando y demás. Y digamos que no hay un diálogo película espectador o espectadora que de alguna manera esté buscando esa reflexión en el espectador, ese pensar, ese llevarse un paquete a casa de pensamiento, de reflexión o de reparar en lo que se le está contando y tal, sino que simplemente estamos en el territorio del entretenimiento. Y esto con palabras mayúsculas, insisto. Entonces, en Los Intocables de Eliot Ness, creo que esto abunda más porque, digamos que Los Intocables de Eliot Ness pierde todos los momentos, rasgos o pinceladas de mayor ambigüedad y oscuridad que vemos en Scarface. En el precio del poder, lo que en España se tituló El precio del poder. Y claro, aquí podríamos caer también en otra trampa y decir, claro, pues entonces una trampa que a veces caemos los críticos, todos, he dicho caemos, marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional, como decía el cachondo del deseado.
nuestro primo Fernando VII. En fin, lo que quiere decir, cuando se dice cualquier cosa de estas, lo primero, lo lógico y lo ético es ponerte tú primero, porque todos caemos en esas trampas. Somos humanos y tenemos defectos. Tenemos errores, no defectos, yo no lo llamaría defectos, simplemente, pues por ejemplo, la capacidad para contradecirnos, este tipo de cosas. He dicho la capacidad para contradecirnos, no el error de contradecirnos, no. Otra cosa que hay que empezar a descartar del lenguaje es esa tendencia que tenemos a fustigarnos con las palabras. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que los críticos tenemos una tendencia a pensar que cuando algo, o a intentar expresar que cuando algo nos parece más ambiguo, más oscuro moralmente, más en un territorio menos definido, estamos en un territorio más adulto. Y que cuando algo simplemente nos entretiene con claridad, con luz, como hace Los Intocables de Elliot Ness, con su música, pues es algo que de alguna manera, yo no diría infantil, pero sí algo menos maduro, por decirlo así. No inmaduro, sino de menor madurez. Y creo que eso también es una trampa. Pero sí que es cierto que la capacidad de disfrute del espectador frente a Los Intocables de Elliot Ness, claramente, Carlos, es completamente diferente de la que tenemos frente al Precio del Poder. También por la identidad de los personajes, por el tipo de historia que se nos está contando y por el viaje que hace. Y lo que tenemos en Los Intocables de Elliot Ness, y aquí viene otro maestro del cine, aunque a mí sus películas me puedan convencer más menos que más. Y claro, cuando digo esto ahora aparecerá la gente que me quiso linchar cuando le puse determinado número de estrellas a Cantando bajo la lluvia, etcétera, pues vendrán los tomates. Pero bueno, es igual. Es decir, a mí, por ejemplo, pues el cine de Frank Capra, digamos que no me entusiasma tanto como a otros de mis compañeros de oficio. Y como a muchos espectadores. Ya está, no pongo en duda que sea muy buen cine, es buenísimo cine, ¿vale? Pero a título personal, pues no me entusiasma tanto. Sin embargo, en esta película, Los Intocables de Elliot Ness tiene un toquecito Capra muy claro en la secuencia en la que se presenta el personaje de Sean Connery. El encuentro de Sean Connery, o mejor dicho, el encuentro del personaje de Kevin Costner con Sean Connery en Los Intocables, recuerda mucho, a mí me recuerda mucho, y así lo he puesto en mis clases de análisis fílmico en la universidad en la que estoy dando clases, en la escuela universitaria en la que estoy dando clases. Recuerda muchísimo el encuentro de James Stewart de Qué bello es vivir con el ángel que le mandan de arriba para que le organice un poco la vida, porque el hombre, digamos que es bastante torpe a la hora de organizarse su vida, ¿no? Y entonces tiene una tendencia suicida, etcétera. No sé si has visto, Carlos, Qué bello es vivir, te recomiendo que la veas. Es una película de la que se ha abusado en fechas navideñas de manera babosa, hay que decirlo así, yo quiero decirlo así. Me parece una película que es muy buena y que ha sido deteriorada por el abuso excesivo de intencionalidad navideña, no porque pase nada con la Navidad, ese es otro asunto, pero de intencionalidad navideña, y esto lo digo con todos los respetos para mi amigo y compañero y colega Jerónimo, la intencionalidad de explotación, sobreexplotación navideña de Qué bello es vivir, me parece que ha convertido un cuento de terror, lo que era claramente un cuento de terror, en un cuento de Navidad. Pero eso es fruto de la explotación. Bueno, pues el toque Capra del encuentro en el puente entre el ángel y James Stewart en Qué bello es vivir, tiene un paralelo, de alguna manera, en el abordaje que hace del encuentro de Kevin Costner con Sean Connery en Los Intocables de Elliot Ness. Y aparte de eso, en un momento determinado las dos películas se distancian completamente y van a otras cosas, ¿no? Pero esa idea, ese concepto, me lleva a pensar que efectivamente, igual que por ejemplo decimos que Spielberg, Scorsese, Lucas, Coppola son gente cinéfila, sí que hay una cinefilia en Brian De Palma, lo que pasa es que la tiene mucho más controlada y la aplica de una manera más práctica que emotiva. Creo que una de las diferencias de De Palma frente a todos estos directores es que aplica su cinefilia de manera más práctica que emotiva, sobre todo en la etapa en la que estamos hablando ahora. Así que el tipo elige recursos de ese almacén
que tiene de posibilidades del cine clásico, que le ofrece el cine clásico. Su lenguaje es totalmente de cine clásico. Aquí no vamos a intentar ver claves de vanguardia y demás. El uso que hace en Los Intocables, hay más claves, más el uso que hace en Los Intocables del lenguaje es un lenguaje de cine de Hollywood clásico, eso es indiscutible. Y el uso que hace de la música es lo mismo. Y no hay más que ver cómo mezcla esos géneros y de repente en una película que es, en principio, cine, vamos a llamarlo así, una especie de cine neo-noir, de cine de homenaje al cine negro, nos estamos encontrando un momento western, con cabalgada incluida de los personajes de Los Intocables, cuando van a esta posición fronteriza al tema del alcohol y todo esto, ¿no? A controlar esa especie de envío de alcohol y demás. Y toda esa parte es una parte western. Y todo el ataque a la cabaña es un ataque western, es un momento western. Y todo eso está rodeado en clave western. Y yo diría más, se habla y se dice, es lo lógico, ¿no? Es un western inspirado por la clave Howard Hawks en el cine de acción y todo esto. Sí, pero en el interior, cuando llega el ataque a la casa, a la cabaña y el tiroteo, ahí estoy viendo también, o por lo menos yo quiero ver, muchas veces no sabemos si queremos ver nosotros o está ahí, pero bueno, yo te lanzo esa especie de propuesta, Carlos. Quiero ver también algo de el uso de pantalla y demás del spaghetti western, del western mediterráneo tipo Sergio Leone, Sergio Solima, Corbucci. Es decir, un puntito más de darle otro aire. Lo cual me lleva a pensar que cuando hace fusión de géneros y fusión de, por decirlo así, influencias, algo que está muy presente en el cine de Brian De Palma y que está muy presente en el cine, en Los Intocables de Elliot Ness, Brian De Palma lo hace de una manera, claro, podría tener la tentación de decir que lo hace de una manera fría, pero yo no diría que es una manera fría, es una manera práctica, sobre todo eminentemente práctica. Es decir, no está dando una declaración de intenciones, o mejor dicho, una declaración de amor a su cinefilia, a sus películas, a las películas que le gustan, a los directores que le influyen o que le influyeron, no. Está aplicando esas influencias de una manera práctica para contar una historia, para servir a la historia y servir a sus personajes, sobre todo con una intención clara que ha tenido siempre el cine de Brian De Palma, que es comunicarse de manera directa con el espectador y con un espectador que creo que él reconoce como un espectador eminentemente espectador o espectadora pasivo. Pasivo en el sentido de que él le pone todo en la película. Hemos hablado de Hitchcock. Hitchcock es el gran manipulador del espectador. Y hemos hablado de Howard Hawks. Y hemos hablado de esa cámara a la altura de los ojos. Es decir, que claramente estamos hablando de dos directores que, hombre, digamos que no te lanzan bolas curvas para que tú veas cómo las pillas y estés ahí pensando, este señor me está dejando participar en la narración de alguna forma. No. Creo que estamos jugando en una clave de entretenimiento muy bien construido. Para mí, Los Intocables de Elliot Ness es una película de claramente 5 estrellas. Porque claro, con esto de las estrellas tenemos la batalla de siempre, Carlos. ¿Por qué ponemos 5 estrellas? Mis célebres 5 estrellas a Viuda Negra, que las he explicado 40 veces, y que siempre que puedo en las videocríticas las saco, porque no me avergüenzo de ellas. Y porque ya he explicado, o intenté explicar en un vídeo, que esas 5 estrellas, desde un punto de vista frío, distante, pragmático, pueden estar sobradas, pero desde el momento en el que yo vi la película. A ver, estamos hablando de cuestiones creativas. Estamos hablando de cuestiones creativas, estamos hablando de opiniones sobre cuestiones creativas, el cine es un arte, y estamos hablando de alguna manera también la percepción sobre las emociones y demás. Y la percepción de Viuda Negra que yo tuve cuando fui a verla, cuando empezábamos a, vamos a llamar salir, aunque en realidad en ese momento estaba todavía muy en duda, de la pandemia, de ser la primera peli que yo vi en cine, en pantallón grande, después de toda la movida pandémica,
cuando durante toda esa movida estuvimos pensando, vamos a ver cómo se va a reconstruir el mundo cuando esto acabe, volveremos a poder estar, pues por ejemplo, como estuve yo el otro día, afortunadamente, en un concierto de Architects en Madrid, con la sala llena, la gente sin mascarillas, las macetas yendo a un lado y a otro, las macetas de cerveza, y la gente saltando y tal, pues eso, en un momento determinado, no parecía tan claro. Y curioso porque estuve viendo este concierto en la misma sala en la que había estado, creo que 2 o 3 semanas antes de que nos confinaran en el 2020. Estuve viendo Sabaton. Fue el último concierto que yo vi antes de pandemia. Y el otro día volví a esa sala después de esos 5 años más o menos y me encuentro con que efectivamente el mundo se ha reconstruido. Con sus cosas, pero se ha reconstruido. Y que volví a poder estar en esa situación. Bueno, pues esa sensación de volver al cine, esa sensación de poder ver una película, y todavía llevábamos mascarillas, creo recordar, cuando vimos Viuda Negra en el cine. Esa sensación de poder ver una película en grupo con tal. La película tiene sus defectos, pero yo le casqué 5 estrellas porque estamos en el territorio de lo emotivo. No es justificación, ¿vale? Es lo que pienso realmente y se las volvería a cascar. Porque he tramado con esa película unos afectos que entiendo que están derivados más allá de la película. Y que están en el territorio que he hablado de Howard Hawks y el territorio de Alfred Hitchcock, los afectos que tramamos. Una de las cosas que hacían estos directores es que tú te enamoraras de los personajes, que tú empatizaras rápidamente con los personajes, que tú quisieras que les fuera bien a esos personajes. Puedes entender que eso no pasa, por ejemplo, en Taxi Driver, donde el pavo, el amigo Travis, tiene más peligro, es decir, aquí el tema es cómo se juega con la empatía del espectador. Aquí, en Los Intocables de Elliot Ness, la clave emotiva que nos propone Brian De Palma es: usted va a estar total y absolutamente empático y solidario con los personajes de Los Intocables. No quiere usted que les pase nada. Cuando les pasa, usted va a sufrir. Y usted va a odiar a Al Capone porque es un sinvergüenza, pero no por una cuestión ética, sino porque básicamente usted lo odia porque es un asesino y nada más empezar la película es el responsable de la muerte de una niña con una bomba. De una niña y de otra gente, pero sobre todo de una niña. La película no te ofrece ningún tipo de salidas. Creo que entendemos ya, Carlos, el tema espectador pasivo, es decir, cómo arranca esta película, que desde el punto de vista de lenguaje audiovisual es brutal y es muy Hitchcock. Incluso recuerda aquella película en la que tenemos a un chaval paseándose por todas las calles de la ciudad en la etapa británica de Hitchcock, con una bomba que sabemos que es una bomba y el tipo se para a pelarse en medio de la calle y todo, y tú dices, pero chaval, después se sube en un autobús y es una composición Hitchcock, el arranque de Los Intocables de Elliot Ness, está claro, aunque después derive a clave Howard Hawks. Pero eso es lo que te decía, la fusión, cómo Brian De Palma va fusionando una influencia con otra en su película, siempre para servir a la película y para servir a las emociones del espectador en esa película y a lo que le pasa a los personajes de esa película, ¿no? O por ejemplo, otro momento muy Hitchcock en la película de Los Intocables es, hemos dicho que va a haber spoilers, así que por favor, este sí que es un spoiler gordo. Si no habéis visto la película y habéis tenido la intrepidez de estar viendo el resto de la crítica hasta aquí, yo os recomendaría que aquí pararais. Si no la habéis visto, Los Intocables es una película muy recomendable, muy disfrutable. Si no la habéis visto, yo aquí pararía y no seguiría viendo la crítica, ¿vale? Hecho este aviso, y ya digo que a partir de aquí puede haber muchos más spoilers, pues la muerte, aviso, de Sean Connery. La muerte de Sean Connery es muy Hitchcock dentro de la película. Y después, dentro de esa película, en el planteamiento de esa muerte, con el tema del punto de vista del asesino que entra en la casa, cómo convertimos un punto de vista subjetivo, nos convierte al mismo tiempo en lo que hizo Hitchcock en Psicosis, de ir más lejos, en asesinos, y al mismo tiempo nos va a dar la opción de verlo como víctimas, ¿no? Y en ese momento nosotros, o sea, Sean Connery es nuestro padre, ¿vale? En la película. Y de repente nos van a matar a nuestro padre. Eso es como funciona Brian De Palma. No hay capas emotivas. No, la capa emotiva es esa. Sean Connery es nuestro padre, el pobre. Nosotros somos, evidentemente te identificas. Nosotros de alguna manera nos identificamos con Kevin Costner, después de lo de las sombrillitas.
después de ese fracaso estruendoso, cuando el hombre abre su bocadillo de su mujer, que le ha hecho su mujer, su hija, es decir, estamos en una clave completamente emotiva, entregada a Kevin Costner y a su fracaso, y de repente aparece papá Connery y le dice, mira chaval, te voy a enseñar cómo es la vida, en muy pocos pasos. Y después de ese encuentro en el puente, vamos a ver ese otro encuentro clave en la iglesia, donde realmente hemos dicho, Sean Connery es como nuestro padre, es como un ángel, es como el ángel que caía al agua en Qué bello es vivir, y de repente Sean Connery se convierte en el guía, es el Gandalf, es de alguna manera el Obi-Wan Kenobi de este Kevin Costner, que además, por cierto, sabes que esta película fue el lanzamiento ya total de Kevin Costner como actor, como estrella, y lo que hace es arroparle, y esto ocurre dentro de una iglesia, donde es muy interesante analizar cómo están puestos las figuras de ángeles detrás de ellos, cómo está toda la cúpula sobre ellos, y donde le dice aquello de, si ellos sacan una navaja, usted saca una pistola, si ellos sacan una pistola, usted saca, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar? Que también como mensaje angelical es un poco guerrero, es un poco guerra santa, es un poco durito, pero la verdad es que es eso lo que se propone, es una cruzada violenta contra la violencia. O sea, puede tener sus rasgos y tal, pero hay que decir que en esto que hablaba antes, si esa cruzada te lo hubiera planteado Brian De Palma en el tono en el que trabaja El precio del poder, hubiera sido una cruzada que te ofrecería una ambigüedad, que te pondría en una posición de espectador más activo, diciendo, a ver, lo que le están ofreciendo a este tío no es demasiado moral y ético, porque es el ojo por ojo y diente por diente, pero ¿cómo te lo despacharía en El precio del poder, por ejemplo, de una manera más ambigua, más oscura y tal? De Palma, el propio De Palma te lo despacha en una clave mucho más Howard Hawks, en una clave mucho más con Sean Connery haciendo una especie de trasunto más elaborado del personaje John Wayne de Howard Hawks, y en un momento en el que además tú no pones en duda que ese sea el mejor camino para ponerle las pilas y cargarte al amigo Al Capone, porque es gentuza y mata niñas. Y además hace otras cosas de las que voy a hablar ahora también. Pero lo que quiero decir, y además está muy bien vestido el personaje de Robert De Niro como Al Capone, pero que lo que te está contando hay como dos partes muy claras en la película, que es, en eso es muy hábil Brian De Palma, cómo te hace un recorrido en paralelo entre Capone y Costner. El grupo de Capone, que no es grupo, ahora veremos por qué, sino que es Capone y los demás, el rollo muy dictatorial y tal, despótico, y el grupo más, vamos a llamarlo así, democrático de Costner, de Los Intocables y tal. Ahora vemos cómo está expresado esto. Pero lo que quiero decir que aquí está claro, es decir, no te está dando opciones de juzgar moralmente ese momento en que le dice, si ellos sacan una navaja, usted saca una pistola. Y así vamos subiendo. Eso es una escalada de guerra total. Es ir a la guerra total, lo que le está proponiendo a Sean Connery. Cuando a este personaje se lo cargan, pues tú te sientes huérfano dentro de la historia, que es lo que quiere el director que tú sientas. Y cuando se lo cargan muy psicosis. Es decir, y consigue lo mismo. Consigue que se genere una forma de orfandad del espectador o espectadora dentro del relato. Porque el personaje de Sean Connery ha sido un puntal que además, hay que decir, a mí me parece que Kevin Costner es un gran actor. Es un grandísimo actor. Creo que Kevin Costner tiene todas las hechuras de un actor de lo que eran los clásicos del cine clásico de Hollywood, de la Era Dorada y demás. Y me atrevería a decir que es el Gary Cooper de nuestros días, ¿vale? De nuestra época, de los años 80, 90, del cine de los 80, 90 y tal. Y no cabe decir, una de las cosas buenas de la película es cómo Kevin Costner es capaz, aparte a pesar de ser un actor todavía joven y tal, de plantarle cara, de ponerse a nivel de un titán como Sean Connery. Y eso es muy bueno. Y eso se ve en esa secuencia de la iglesia, donde los tenemos además con un ligero contrapicado, los tenemos en un momento íntimo, pero fíjate, es un momento íntimo donde Brian De Palma toma unas decisiones que son claves. Primero, cómo está trabajando el plano contra plano,
pero de una manera que lo que impere en el relato son los dos, los planos de dos, los que imperen el relato visual de esa parte sean los planos de dos, y no tanto el plano contra plano, que también está, pero está, digamos, siempre como, en mi opinión, sometido la clave es el plano de dos. ¿Por qué? Porque son dos tipos que van a crear una comunidad, que es cuando le hacen esa especie de juramento de conjurarse final con dándose la mano y demás. Es decir, por eso el plano de dos tiene que ser el dominante en ese trabajo. Un tipo eficaz de Palma, totalmente eficaz. Y después, y con decisiones inteligentes para narrarte su historia como él quiere que se narre y como él quiere que funcionen los personajes. Ahí lo importante no es la diferenciación entre los dos. Si te hubiera hecho un desarrollo de esa escena con más ambigüedad, por ejemplo en la línea de un Scarface, de un El precio del poder, para ponerte más ambiguo y tal, probablemente hubiera tirado más del plano contra plano, para hacer que los dos personajes de alguna manera estén como manteniendo un pulso, una tensión moral sobre si Costner va a querer entregarse a esa guerra santa o no va a querer entregarse a esa guerra santa, a ese ojo por ojo, diente por diente que le está planteando Sean Connery. Pero aquí lo que hace es ir al plano de dos. ¿Por qué? Porque nos está sacando de esa posibilidad de ambigüedad reflexiva y nos está llevando a un tono de esto es lo que hay, estos dos se juntan, fin. Forman una unidad, forman un grupo. Estos dos empiezan a crear el grupo de los intocables. Y este es el momento clave y por lo tanto no puedo ir a separarlos con el plano contra plano y a crear una tensión, no. De la tensión que se produzca en principio tiene que darse una unidad. Así que mi plano principal, mi elección principal de plano dominante para esta escena va a ser el plano de dos. Como Brian De Palma trabaja con una eficacia brutal y es una escuela de cine el tipo, tanto en esta como en otras de sus películas, ¿no? En algunas no tanto después, pero bueno. Entonces, por ejemplo, La Guardia de las Vanidades a mí me parece que se ve claramente superado por la obra original literaria y que de alguna manera, aunque tiene cosas interesantes la película, muy interesantes, y consigue salir más o menos del choque con lo literario. El choque del cine con lo literario es para tener un vídeo aparte, ¿vale? Porque las adaptaciones son territorio comanche, pero vamos, fijo, ahí es un campo de minas. Pero vamos, que quiero decir, esta es una escuela, Los Intocables de Elliot Ness es una escuela de toma de decisiones para contar una historia en audiovisual. Entonces, ahí tenemos un poco ese juego de lo que decíamos, ¿no? Es decir, las elecciones que toma Brian De Palma en esto. Y otra elección que es muy significativa para hablar de estos dos grupos, y aquí te propongo una comparación. Fíjate cómo también te está hablando, pero te lo hace de otra forma. Por ejemplo, no estamos en un territorio Hit de Michael Mann. Eso es a lo que me refería antes. Hit sí te hace mucho más participativo, como espectador o espectadora. Pero Brian De Palma te lo está dando cerrado. Esto es lo que hay. Y entonces, y hay tema moral, porque hay que ver lo que pasa con el matón de Al Capone al final. Que eso no responde a la realidad. Ahí evidentemente De Palma se toma total libertad con los personajes de Capone, total libertad con los personajes que rodean a Capone, con el propio Elliot Ness, con lo que contó Elliot Ness. Los personajes no tuvieron ese destino. Y ese personaje que digamos que sale disparado, vamos a decir, ligeramente empujado por Kevin Costner al final en el rascacielos y demás. Otro momento Hitchcock, que además me parece que es muy significativo, está jugando con el tema de la altura y de las alturas y a mí me está trayendo a la memoria el final de Con la muerte en los talones, en el monte Rushmore, con los estados de los presidentes, con las figuras de los presidentes y tal. Pero bueno, aparte de eso, con rascacielos, presidentes, en fin, ya sabes el paralelismo que se podría establecer. Otro momento Hitchcock. Como ves, la película es en su general, es Howard Hawks cruzado con momentos concretos claves de Alfred Hitchcock. Por lo menos esa es la fusión que yo creo que maneja aquí Brian De Palma. Y entonces en ese sentido, pues es un poco como se desarrolla la película. Decía que no estamos en Hit y quería explicar también eso de los dos grupos. Los dos grupos te los explica, digamos que en Hit Michael Mann se toma toda la película para contarte en paralelo qué une y qué separa a los dos grupos, el grupo de los delincuentes y el grupo de los policías. Y en esto va siguiendo un poco la pauta de Sam Peckinpah en Grupo Salvaje.
Pero en Brian De Palma, en Los Intocables, no le hace falta más que 2 escenas para darte toda la explicación que necesitas sobre los 2 grupos. Lo que te hablaba antes, eficacia artesanal con mayúscula, eficacia práctica, pragmatismo con mayúscula, de Brian De Palma en la película. En solo 2 escenas te define perfectamente qué pasa con los 2 personajes. Y con los dos grupos de personajes. Y lo hace jugando con la reunión en torno a una mesa, que curiosamente, detalles, lo grande está en los detalles. La mesa en la que están reunidos los intocables, al principio, cuando se conjuran para iniciar la cruzada, por decirlo así. En esa mesa es cuadrada, pero el movimiento de cámara la convierte en circular. La cámara está girando en torno a ellos cuando van hablando de la medalla, de lo que significa la medalla, del santo y todo esto, y dándole todo el peso al personaje de Connery como punto eje unificador de todos esos personajes. Frente a ese movimiento circular que te está hablando de una clave, si se quiere, más de trabajo en equipo, de una clave más democrática, después te pasa a una mesa que sí es circular, que te la muestra desde arriba, con un picado, que es una mesa circular, una gran mesa blanca en la que están sentados todos los delincuentes de la pandilla de Al Capone. Y ahí Robert De Niro empieza a explicar los mecanismos del trabajo en equipo en el béisbol. Y te está definiendo perfectamente cómo Al Pacino dice una cosa, pero hace otra. Cómo es un mentiroso. Y te está definiendo perfectamente cómo te está hablando del trabajo en equipo, pero en realidad no te está hablando del trabajo en equipo. Él ha visto, ha localizado a un chivato y coge un bate de béisbol y entonces la cámara lo va a seguir, pero aunque la mesa es circular, la cámara empieza a seguirlo con un movimiento recto, de línea recta, con un movimiento siempre desde abajo, una especie de el plano Duce, el plano Mussolini, podríamos decir, de arriba a abajo, siguiéndole en su discurso, y está trazando una línea recta, está insistiendo en la línea recta, no circular, en la línea recta, es decir, yo y vosotros, yo y mi plebe, yo y mis sicarios, yo soy el líder y vosotros estáis ahí, en fin, yo mando, tengo un bate de béisbol en la mano y vosotros no. Entonces, es cuando se produce la machaca a la cabeza y tal. Con rasgos muy concretos, con claves visuales muy concretas, utilizando el movimiento de cámara para mí como herramienta dominante en esas 2 escenas, Brian De Palma ya te ha contado las diferencias que hay entre uno y otro. Después lo verás subrayar cuando va a ver en la ópera Pacino, qué barbaridad, Robert De Niro, fíjate qué curioso sería, acabo de inventarme una película que es muy estimulante para la cinefilia loca que tenemos muchos aquí en la revista Acción. Imagínate Los Intocables de Elliot Ness con Pacino en el lugar de De Niro, sería curioso. O con Pacino en lugar de Costner, también sería curioso. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos a De Niro, ¿no? Bien, pues cuando va a la ópera y De Niro llora, como cuando se emociona cuando ve la ópera. Y cómo se presenta esa ambigüedad, se presenta ante la prensa, porque la prensa trataba a Capone y a otros gángsters casi como si fueran pues casi antihéroes y demás, ¿no? También te está definiendo la situación de la época, te está definiendo el trabajo, digamos, ese sí, muy ambiguo y muy discutible de los medios de comunicación. Te está definiendo cómo estos personajes adquirían una especie de halo de Robin Hood en la sociedad de la época estadounidense, empresarios, tal, sus contactos con poder, con políticos y demás, y te lo está diciendo todo ahí. Entonces, y te lo está diciendo con movimiento de cámara en el momento de las mesas, y te lo está diciendo con el juego de este juego de las lágrimas y demás, este juego de poner a Robert De Niro frente a un espejo del Pagliaccio que está cantando su ópera trágica y demás, y te está jugando esa clave, ¿no? No te está diciendo, este también es humano, no, te está diciendo, este es más falso que el alma de Judas,
predica una cosa y hace otra. Es el engaño, la mentira, es la clave del Capone que ha dibujado, en este caso, Brian De Palma, que además se está basando en unas memorias de Leon Ness, del propio Leon Ness, del auténtico Leon Ness, y lógicamente cabe pensar que Leon Ness no tuviera un afecto muy especial, o estuviera muy interesado en endiosar, o en, como se hace ahora en muchos casos, en digamos, presentar aspectos positivos del que había sido sin duda su antagonista, ¿no? O uno de sus grandes antagonistas. Pero en cualquier caso, fíjate cómo De Palma en su toma de decisiones es un tipo en el que la práctica va por delante de la cinefilia. Coge de aquí, coge de allí, va al almacén, coge esto, coge el otro. Es un tipo que está montando una máquina, está montando como si montara un motor. Y ahí es lo que hablaba Quentin Tarantino, de esa diferencia con los directores más, si se quiere, más emotivos, más pasionales en su cinefilia, y esta mayor frialdad, por llamarlo así, o distanciamiento de su cinefilia de Brian De Palma, que me parece un aspecto diferenciador interesante, porque se ve en la carrera de De Palma posterior. Y lo que creo yo, eso es otra cosa, que quizá no venga al caso, pero sí que me surgió cuando leí el libro de Quentin Tarantino. Creo que la manera en la que se expresa Quentin Tarantino, en la que expresa su cinefilia y demás, en el fondo, en ese párrafo, esos párrafos que dedica al cine de Brian De Palma, creo que se está revelando un poco su propia manera de entender la cinefilia de Tarantino. Y cómo, sorprendentemente, para algunos, no para mí, que además soy de la misma quinta de Tarantino, aunque en otro país distinto, pero cuando Tarantino está hablando de películas que fue a ver al cine y tal, está hablándome de cosas de películas que yo también descubrí en el cine a una misma edad, adolescente y tal. Cuando nos colábamos en los cines de mayores de 18 aquí en Madrid, te podías colar, había cines que te dejaban colarte y tal. Podías pasar o te buscabas estrategias para poder pasar al cine. O sea, entrar al cine, entiendo eso que dice, a Tarantino lo llevaba su madre como acompañado, pero era el momento en que aquí era autorizada para menores acompañados de un adulto. Bueno, pues si no tenías compañía adulta, ibas con tus amiguetes, pues tenías que buscarte un poco la vida o el cine. Aquí en Madrid era el cine Olimpia, que era este teatro, y el cine América y el cine Goya en Vallecas. Cine América por la zona de Legazpi eran 3 cines donde sabías que podías entrar a ver películas de adultos, no siendo tú un adulto. Y entonces era como esa especie de mitología, de decir, voy a intentar pasar a ver si me dejan, si no me dejan, vaya, pues chafada, ¿no? Y así es como te colabas a ver, siendo un chaval, a ver Perros de paja. No era ninguna broma. Y te metías a ver Perros de paja, o te metías a ver, pues eso, películas como las que cuenta Tarantino en su esto, ¿no? La huida, cosas de estas. Entonces, Grupo Salvaje. Lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Pues que a mí me parece que cuando Tarantino habla de Brian De Palma, está hablando un poco de su propio trabajo con su cinefilia. Y está definiendo mucho más de su cine. Ese es un libro donde Tarantino no habla de sus películas, habla de las películas de otros que él vio cuando era adolescente, y al expresar sus opiniones, en el fondo sí está hablando de su cine y de cómo construye su cine. Y cuando llega De Palma concretamente, hace esta diferenciación entre esa cinefilia apasionada de un Scorsese o tal, y lo diferencia de la manera de manejar la cinefilia de una manera más distante, más práctica de Palma, creo que se está definiendo a sí mismo. O por lo menos esa es la sospecha que yo tengo, que tuve cuando leí el libro. Y en ese sentido esto me lo ha recordado cuando me he puesto a ver otra vez Los Intocables de Leon Ness y he sacado toda esta charla que te he enchufado, Carlos. Espero no haber sido demasiado pesado con algunas cosas y creo que aquí podemos cerrar digamos el momento, destacando también que hay otro momento Hitchcock, que es el tema del asesinato en el ascensor del contable, del que está investigando las cuentas, del intocable que está investigando las cuentas, que es también particularmente doloroso, porque ese personaje nos lo han pintado de una manera digamos también muy afectuosa y demás. Y en ese sentido, pues yo creo que la película es una 5 estrellas clara. Los Intocables de Leon Ness. Gracias por haberla pedido. Muchísimas gracias por la inmensa paciencia que has tenido. Mea culpa. Saturación de trabajo. Querer ver las películas antes de hablar de ellas. Volver a verlas. No hay justificación. He tardado mucho en hacer estas críticas. Ya estoy acabando la lista. Y las tengo muy presentes. Así que espero que sigáis teniendo paciencia. E irán saliendo las que quedan lo antes posible.
Y nada, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.